Penal se incorporan los delitos de vandalismo, vandalismo agravado y violencia urbana. Esto también es importante porque va abriendo las capacidades y las posibilidades de sancionar a los delincuentes. Otra ley que modifica los artículos 3 del decreto legislativo 25475 para establecer la penalidad para delitos de terrorismo y procedimientos para la investigación e instrucción del juicio. Es una ley importante para evitar que los que han sido terroristas, si se arrepientan, puedan volver a cometer algún tipo de delito. Otro proyecto de ley es el... Del penado incorpora el tercer párrafo del artículo 86 de la ley. Esto es, ¿qué sucede? Que el Tribunal Constitucional dijo que se podían presentar a elecciones los terroristas, los que habían sido terroristas y habían sido redimidos pena. Acá estamos poniendo ciertas condiciones exigentes para que puedan cumplirlas si es que quieren tener habilitada su capacidad política. Y esto es pagar por la indemnización y una serie de cosas más que se han puesto para poner un freno a lo que se ha abierto la puerta que no existía antes. Pues una ley que es específicamente para una escuela militar, que es la escuela conjunta, que abarca a las tres instituciones armadas y se invita a la Policía Nacional a participar de ellas para enseñar el manejo de operaciones conjuntas. Después un proyecto de ley que regule el uso de la fuerza por parte de la policía, esto es para que puedan abatir al delincuente en flagrancia, que no tengan que ser sometidos a ningún juicio, ¿no? Cuando en un delito flagrante se utilicen armas de fuego u otros elementos de violenta peligrosidad que pongan en grave riesgo la vida de las personas o de los miembros de la Policía Nacional del Perú, él o los delincuentes podrán ser abatidos en el lugar de los hechos, debiéndose considerar esta acción como un acto de legítima defensa y presunción de legalidad. Se encuentra en comisiones también siendo analizado y debatido el tema. Estas son las leyes que he preparado para el tema de la seguridad ciudadana y seguimos trabajando para ver qué otras fallas pueden haber o qué vacíos hay en nuestro sistema legal para poder corregirlos. Todo esto es de mediano a largo plazo. No hay nada que se pueda hacer en el corto plazo salvo detener un delincuente en flagrancia, ¿no? Después tenemos un tema que hemos abarcado también, que es la ley, que no tiene que ver con la seguridad ciudadana, pero sí con la seguridad personal, que es las pensiones. El 73% de peruanos no tiene derecho a pensión, no tienen pensión, no están en ningún sistema y su vida, cuando lleguen al término de su vida laboral, no va a tener cómo ser solventada. Entonces hemos generado un nuevo sistema de pensiones para todos los emprendedores independientes que trabajan y que no están sujetos a planilla, para que puedan tener una pensión al término de su vida laboral. Y es más o menos así. O sea, al cumplir 18 años se le abre una cuenta en el Banco de la Nación y él puede empezar a hacer sus depósitos. Lo que él deposita, el Estado pone una contraparte igual. Por ejemplo, si deposita 100 soles, el Estado le pone 100 soles de copago. Ese copago tiene un límite también, no puede ser al infinito. Va a haber un límite que lo va a poner Economía y Finanzas. Y con esto, después de 40 años, él va a poder decidir qué pensión va a recibir, porque él va a hablar con la entidad financiera que es donde quiere poner su ahorro, para preguntarle cómo podría hacer para tener una pensión adecuada al término de su vida laboral, y le darán las indicaciones del caso y sabrá cuánto puede depositar al año. No se le va a poner obligatorio que sea mensualmente, porque hay trabajos que reciben el dinero por épocas, no todos los meses. Acá entran los agricultores, lo de pesca, los mineros, todos los que tienen actividades que no obedecen a una planilla, a un salario de planilla. Y de esa manera se va a dar facilidad para que toda la población tenga derecho a la pensión. Esto es importante porque abarca al 73% de peruanos. Actualmente este proyecto está en la Comisión de Economía para ser aprobado, el dictamen, y de ahí pasará al Pleno para aprobarse. Yo creo que vamos a tener el éxito de lograrlo en esta legislatura, que es importante porque satisface la realidad y la necesidad de la mayoría de la población. Cuando hablamos de AFP, AFP o ONP, estamos hablando del 17% de peruanos, no de la gran mayoría. Entonces, esperemos que esto salga con éxito y podamos tener buenos resultados en poco tiempo. El
el trabajo principal de un legislador es tomar contacto con la realidad para detectar y determinar qué problemas existen realmente y luego de ello procesar las normas que se requieran. Ese es un ejemplo rápido que les he hecho de lo que ha trabajado mi despacho en este periodo, para que vean ustedes la importancia que le damos a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana y la corrupción son dos cánceres que tiene el país muy fuertes y peligrosos. Yo pondría el primer caso a la corrupción. La corrupción inunda todas las capas sociales, no se escapa a nadie, y pasa por todos los estamentos del Estado, no se escapa a ninguno. Entonces tenemos que generar una corriente anticorrupción, y esto nos va a traer un beneficio en el tema de la seguridad ciudadana, definitivamente. Pero la corrupción por delante, el ciudadano que acepta dar una coima se convierte en un corruptor. No es que me están pidiendo coimas, son corruptos. No, yo también lo soy porque yo estoy dando y estoy colaborando a formar ese tipo de corruptos. El corruptor y el corrupto. Entonces tenemos que generar una conciencia fuerte de rechazo a cualquier tipo de pedido de coima y el no aceptar dar ningún tipo de dádiva ni prenda de ese tipo a nadie, por ningún motivo. Y para eso tiene que solidarizarse la población. Pueden empezar en los barrios, poco a poco, porque me van a necesitar soporte definitivamente. Porque a veces la autoridad es la que está pidiendo la coima y eso genera una sensación de debilidad en el ciudadano si está solo, pero si está acompañado por todo el barrio, ya no. Y de esa manera se puede ir erradicando poco a poco a los malos funcionarios que existen, como en todas partes, y también a los ciudadanos que no tienen el concepto claro de qué cosa es la corrupción y colaboran con ella de manera permanente. Cuando logremos dominar este tema, todo el resto de los problemas que tenemos de seguridad se van a arreglar solos. Va a disminuir la delincuencia, todos vamos a estar más unidos, vamos a hacer frentes a las situaciones que se presentan porque nos vamos a sentir comprometidos unos con otros en luchar contra este flagelo que afecta a toda la población. Si el país quiere desarrollar y pasar a ser el país del primer mundo, tiene que eliminar y erradicar la corrupción definitivamente de todos los estamentos del Estado. Y para esto tenemos que facilitar también, hay muchas normas que generan corrupción. Hay multas tan altas que definitivamente ha costado, la palabra no está escrita, pero dice corrupto. Porque nadie va a pagar la multa o no tiene la plata para hacerlo, entonces prefiere coimear a que se la pone. Y estoy hablando de multas elevadas y sobre todo en tránsito. También en el tema de locales comerciales, cuando son cerrados y les piden unas multas exageradas por las faltas que han cometido. Esas cosas también llevan a la corrupción. Y por un exceso de control innecesario, generamos problemas que no existían antes en algunos lugares. Entonces todo esto tiene que verse, hablarse y decirse claramente para que todos lo entiendan y todos caminen por el mismo sitio, evitando la corrupción y mejorando la situación. Quiero tocar dos puntos más antes de terminar, y son el tema de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una campaña que estamos realizando desde el mes de marzo de este año. Les voy a pedir para que me acompañen a ver un video corto y ahí les explico un poco el tema, cómo es, para que ustedes tengan conocimiento. Prueba de ello es que el autogolpe del expresidente Castillo no se consolidó, recuperándose rápidamente los cauces democráticos e institucionales en base al cumplimiento constitucional. Encontramos que el sistema interamericano de derechos humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico. Ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible una demanda presentada por el terrorista Víctor Godoy Campos, cabecilla del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Esta medida cabe preguntarnos cuánto hemos ganado con nuestra afiliación a la Comisión Americana de Derechos Humanos. ¿Hemos mejorado la calidad de la justicia? ¿Son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favorecen a los terroristas? La respuesta a estas tres preguntas, por supuesto, que es negativa. Debemos señalar que comprendemos la trascendencia y magnitud de la denuncia de un tratado como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos convencidos que es lo más oportuno y necesario en los actuales momentos del desarrollo nacional. Por estas razones, solicito a la Comisión de la Constitución y Reglamento del Congreso de la República, por su intermedio, señora Presidenta, la aprobación del presente proyecto de ley con la finalidad de continuar con el trámite legislativo correspondiente.
Cuando el Perú entró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estábamos en el gobierno militar y era necesario que el país dé muestras de que iba a respetar los derechos humanos y fue un motivo político por el cual se aceptó, entró, y el Perú entró sin ningún tipo de reserva. Aceptaba la convención tal como era, con todo lo que tenía dentro, a excepción de otros países que pusieron algunas reservas. Así nos hemos mantenido hasta una época anterior en el gobierno de Fujimori, se quitó también, se empezó a retirarse, pero no se hizo de manera completa, y después al año tuvimos que reincorporarnos nuevamente. Pero ¿qué ha pasado con la Corte? La Corte recibe financiamiento de potencias extranjeras a la región, recibe financiamiento europeo. ¿Qué interés tiene un país europeo en financiar la Corte? Si no eso genera algún tipo de interés para ellos. Recibe financiamiento de las ONGs que nadie sabe quién es el que le soporta el dinero para que puedan pagar esas altas contribuciones, por decirles €1 millón al año, ¿no? El Perú tiene que pagar $1 millón al año a la Corte para poder ser parte de ella, cuando ese dinero podría emplearse en muchas cosas que necesitamos, como salud o educación. Entonces, todo esto es un aparato montado para gobernar el país desde el exterior, las potencias extranjeras y los que quieren tener intereses en nuestro país. Y así ha venido funcionando por años, con la excusa de los derechos humanos. ¿Pero de quién? De los terroristas, porque son los únicos que van y acuden a la Corte y que resultan con fallos positivos para ellos. El Perú ha pagado casi $20 millones en retribuciones a los terroristas, indemnizaciones, ordenadas por la Corte, y dadas por gobiernos débiles, que no han tenido los pantalones para evitar dar ese dinero a un terrorista que asesinó gente. ¿No? El ojo que llora viene de ahí, ¿no? Y otras cosas más. Entonces tenemos que ser claros, esto nunca nos ha traído ningún provecho. Está enquistado de gente de extrema izquierda que ha obtenido una manera de hacer una línea de carrera permanente, ganar en dólares y estar haciéndole daño a los intereses nacionales. Entonces, en el mes de febrero de este año le cursé una carta a la Presidenta de la República argumentando los motivos por los cuales debíamos retirarnos de la Corte para que ella tome la acción, porque el que tiene que tomar la acción de retiro de esto es el Ejecutivo. Pasaron 2 o 3 meses, la Presidenta envió eso al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia a la División de Derechos Humanos, y al final nos dieron una respuesta que no tenía ningún sentido lógico, sino de temas que eran subsidiarios a lo que realmente estábamos poniendo nosotros de argumentos fuertes. Entonces decidimos hacer un foro al respecto, hicimos un foro para sensibilizar a la parte intelectual que ve estos temas y orienta a la opinión pública. Y fue un éxito el foro, asistió muchas personas, presencialmente, lo hicieron virtualmente también otras tantas, y se plantearon los conceptos claramente y se fue armando una corriente de opinión a favor. Después hemos hecho una encuesta virtual. Esa encuesta virtual ha dado resultados positivos, 65% a favor, que es bastante, y luego de esa encuesta virtual han venido los rebotes y se ha llegado a tener 200.000 personas que están de acuerdo, un poco más de 200.000 personas que están de acuerdo con el retiro de la Corte. Entonces consideramos que se necesita tener una conciencia nacional al respecto y por eso damos estas charlas de discusión para que se interesen ustedes sobre el tema, investiguen y tomen una decisión. Es necesario recuperar la independencia jurídica del país. Acá estamos bajo una tutela jurídica extranjera. Obedecemos lo que nos dicen los fallos, sin ningún motivo o razonable para nuestro país. Y cuando suceden temas como el golpe de Estado, por ejemplo, defienden al golpista, en este caso que era Castillo. Vino una comisión para tratar de validar lo que estaba haciendo Castillo. Atacan al gobierno de turno porque no tiene su legislación. Los acusan de asesinos. Intervienen en el caso, Polay pide una serie de cosas a la comisión y lo aceptan, ¿no? Ese tipo de cosas ya basta, no podemos seguir más bajando la cabeza. Tenemos que independizarnos de esto. Nuestros poderes, nuestro poder judicial está consolidado, el Ministerio Público también. Tenemos dónde acudir si queremos que se haga justicia. No necesitamos ir al extranjero. Tenemos que levantar nuestra autoestima, valorar nuestras instituciones y fortalecerlas. Y olvidarnos del tema. Los países más ricos de la región y los más desarrollados no pertenecen al sistema. Estados Unidos y Canadá no pertenecen. Sin embargo, sí financian el sistema con intereses de otra naturaleza, para tener injerencia en los asuntos internos del país. Hay resistencia de algunas partes a hacer esto, de un sector de la población que le denominamos caviares,
La verdad no sé si son realmente los caviares o son otro grupo de personas que creen que es lo correcto darle satisfacciones a los terroristas. Nosotros consideramos que no, que ya basta de esto y que ya somos un país maduro, los derechos humanos se respetan, tenemos organizaciones nuestras propias, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, que tienen que ver los casos de esta naturaleza y lo hacen ya con mucha madurez y eficiencia. Bueno, hasta ahí llego con el tema de la Corte, no quiero cansarnos con eso, y después quiero comunicarles que también a la Junta Nacional de Justicia he presentado una denuncia constitucional en el mes de junio. Se ha escuchado hablar mucho ahora de una denuncia que ha hecho el Congreso, una congresista también a la Junta, pero es una denuncia de otra naturaleza. La que he hecho yo en el mes de junio es por infracción constitucional. ¿Qué ha hecho la Junta? Han confabulado entre ellos, digo y empleo esa palabra porque es lo que han hecho realmente, para permitir que una persona que no reúne los requisitos dados por la Constitución de tener menos de 75 años siga siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia. La Constitución dice para ser miembro se necesita estar entre los 40 y 75 años. Significa que para cualquiera que sabe castellano, si uno dejó de ser una persona de 75 años y pasó a ser de 76, ya no cumple con el requisito. Pero ellos se pusieron de acuerdo para hacer una junta interna, manipulado por un reglamento interno, y le han pedido a servir, que no tiene nada que ver con el tema constitucional, una opinión. Y bajo esa tutela se mantiene ese núcleo que podría ser considerado hasta criminal, porque salen otras cosas al costado. Ahora ha aparecido cuánto ganan 79.000 soles cada uno de esos puestos. Y otra cosa que ha aparecido en un informe de la Contraloría es que los seguros médicos, ese tema está para confirmar todavía, no está tan claro en el informe, pero que había subido la edad para los seguros médicos y poder asegurar a sus hijos mayores de 26 años. Entonces hay una serie de cosas que han venido haciendo considerándose que son el poder de poderes cuando no es así. Es un órgano constitucional, pero no es un poder público. Los poderes son tres: Poder Judicial, Poder Legislativo y el Ministerio Público. No podemos confundirlos a la población con ellos. Entonces estamos trabajando en este tema, se va a ver en el próximo mes. Es un proceso largo, no es un proceso corto. El proceso sumario lo están haciendo de otra forma y con otras acusaciones. Nosotros no hemos ido solamente por la legalidad, para ser consistentes en un solo tema suficiente para poder vacarlos y después proceder con la denuncia que corresponde. Bueno, hasta acá llego con la explicación. Si desean hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Montoya a esta hora de la tarde aquí, precisamente del día. Vamos a conversar con... Y de lo que ha conversado la población con usted y lo que le ha hecho saber con respecto al tema de la policía, ¿no? Que adolece de cierta manera la cantidad de efectivos en nuestra provincia y de los casos delincuenciales que últimamente hemos visto aquí, congresistas, muchas muertes, ¿no? Hemos venido acá a Cañete dentro de un plan que tenemos de discusión del tema de seguridad ciudadana y el retiro de la Corte para tener contacto con la población, saber sus problemas, sus necesidades, qué es lo que piensan, y lo que estamos recogiendo es similar a lo que hemos venido recogiendo en otros lugares, ¿no? Que hay una falta de logística para que la policía pueda actuar, o sea, los vehículos no están operativos, le falta tecnología y que la comunicación entre las autoridades tiene que mejorar. Tiene que haber una sintonía entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que se pueda consolidar las acciones que se hacen en la parte preventiva. Y lo bueno de esto es que hay un interés en la población por participar y eso lo va a mejorar todo. Cuando todos nos consideremos responsables de la seguridad ciudadana, esta de por sí va a mejorar definitivamente. Congresista, la inseguridad es a nivel nacional. Si bien es cierto, tenemos que mencionar que aquí en Cañete, en los últimos tiempos, se está viviendo casos bastante delicados. Por ejemplo, asesinatos, extorsión, están robando constantemente. Poco o nada se está haciendo para superar esta situación, al menos aquí en Cañete. El trabajo suyo es también coordinar directamente con la policía para erradicar esta situación. Es decirles, dentro de la labor de fiscalización, qué observamos que está fallando para que ellos puedan corregirlo. Lo que se necesita en este momento es que haya una asignación presupuestal adecuada a la Policía Nacional para que pueda complementar su equipamiento. Después que puedan sacar más policías a la calle, eso significa presupuesto. Yo sugiero que usen a los retirados para que los reincorporen al servicio,
para que puedan hacer labores administrativas y los que están haciendo labores administrativas pasen a la calle, de los que están en actividad. Hay formas rápidas de poder solucionar el problema de escasez, pero todo va al costado amarrado con una bolsa de presupuesto adecuada. Congresista, por otra parte, en el Congreso de la República han pedido permiso para viajar a la Federación Rusa a otros colegas de ustedes del Congreso de la República. ¿Qué opinión tiene para usted todo este viaje, sabiendo que están en guerra Ucrania y Rusia? A mí me parece mal que haya un viaje de esa naturaleza, o sea, los congresistas no piensan, o sea, han actuado ante una invitación o su deseo de conocer otro país. Tenemos que ser cautos y muy prudentes en este tipo de acciones porque es una señal hacia el extranjero de apoyo o no apoyo a una actividad de otro país. Creo que están equivocados. ¿El Congreso le está financiando algo los pasajes o ellos están...? Desconozco, me he enterado por ustedes, por la noticia de ustedes que habían viajado, no sabía que habían viajado. Sobre el Jurado Nacional de Elecciones, ¿usted persiste en que debe de ya anularse o desaparecer? No, yo no he dicho que desaparezca el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia tiene que tener un cambio de personas porque han cometido delitos, inclusive. Con el tema de la edad han confabulado para manejarla a su gusto, yendo contra la Constitución y las leyes vigentes. Y sobre eso he presentado una denuncia constitucional hace ya 3 meses, está en proceso, en un par de meses más terminaremos el proceso. Usted viviendo en Lima, ¿cómo se siente estar 5 días sin agua como pasa en otras ciudades del país o regiones? Vamos a vivirlo, esto no debería suceder en ninguna parte. Pero como usted ha dicho, en nuestro país creo que la cobertura de agua no llega ni al 60%. O sea, es una de las tareas más importantes que debe tener el gobierno, por suministrar agua potable a todos sus ciudadanos. Congresista, finalmente un poco para que nuestra provincia de Cañete se quede y entienda del trabajo no solo de visita por parte suya, sino también de llevar las problemáticas y de cierta manera sentir, porque usted nos indica que lo ha recibido en diversos puntos del país, la misma situación de los casos delincuenciales, de extorsión, de asesinatos, etcétera, de poder de repente buscarle y darle las soluciones. Usted no habla del tema económico. ¿Se ha solicitado esto, congresista? La policía lo ha solicitado, el Ejecutivo aún no se lo ha dado. Es un tema que tiene que solucionarse, pero el tema de la seguridad ciudadana en todo el país tiene que tener un denominador común, que la población participe para reforzarla. Cuando participen las juntas vecinales con un poco más de actividad, la cosa va a mejorar definitivamente, porque van a ayudar a las autoridades policiales a hacer su trabajo. El serenazgo tiene que trabajar de manera coordinada, las municipalidades tienen que integrarse al tema, no mirarlo de espectador, ni tratar de ser protagonistas, ninguna de las dos cosas, sino ser colaboradores de la seguridad para mejorar la situación general del país. Pero tanto que las juntas vecinales como la seguridad ciudadana no tienen pues armas, congresistas. Entonces estamos hablando, si ellos por ejemplo hacen un trabajo en su jurisdicción, en su anexo, en su centro poblado, definitivamente no van a poder competir con los delincuentes que hoy poseen armas incluso más modernas que la misma policía. Por eso tenemos a la Policía Nacional es el organismo autorizado para usar las armas, no se le puede dar a todos, eso es una realidad. Pero hay muchas formas de colaborar, informando dónde se está produciendo un asalto, la policía puede llegar a tiempo, ayudando a la policía una vez que ya los detuvo, ¿no? O sea, hay muchas formas de poder colaborar sin necesidad de usar armas. Pero una de las falencias del congresista es que cuando se llama a la policía, pues nunca llegan o llegan tarde, ¿no? Cuando ya los hechos se han consumado. Eso tiene que corregirse con la autoridad más antigua del lugar y explicarles qué cosa está pasando para que tomen las medidas correctivas. No se debe permitir ese tipo de faltas. Cámara de Seguridad que pueda brindar un distrito, una provincia en favor de la policía. Ayudan mucho las cámaras porque identifican al delincuente, ¿no? Pueden ayudar a tener un proceso rápido. Una vez que se ha detectado quién es, la policía normalmente ubica las caras por inteligencia y se le puede ubicar. Eso ayuda mucho. El tenerlas integradas, solas no sirven de nada, tienen que estar integradas en un centro de comando.